Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poderles compartir una de sus enseñanzas. Vamos a hacer una oración. En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por lo de ayer, por lo de hoy y por lo de mañana. Gracias, Señor, porque en todo momento tú tomas control de todas y cada una de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por el vestido, por el calzado, Señor. Gracias, Padre, por ese alimento físico y espiritual que tú nos das todos los días. También gracias, Señor, porque me das ese gran privilegio de poder compartir con mi familia, Señor. Te pido, Padre, que nos lleves en el hueco de tu mano, Señor, y que no te apartes de nosotros. También te pido, Padre, por mi pastora, Señor, que la sigas cubriendo con tu manto sagrado, Padre, de la cabeza a los pies, que le sigas supliendo todas y cada una de sus necesidades, Señor. Pero sobre todo, Padre, dale ese abrazo de amor, Señor, y no te apartes de ella. También te pido por el pastor César, por la pastora Estela, Señor, que la sigas usando, Señor, en gran manera, que ellos cuando compartan esas prédicas, Señor, sean de bendición para nosotros como para las demás personas. También te pido por los pastores de jóvenes, Señor, por el pastor Apame, por el pastor Dani, Señor. Gracias te doy por sus vidas, Señor, y les súpleles todas y cada una de sus necesidades. También te pido por el pastor Ramón, Señor, que lo sigas usando, Señor, que cada vez que él comparte, Señor, es de bendición escuchar de tu palabra, Señor, para nosotros. También te pido, Señor, por todos los congregantes del Ministerio Casesa, Señor, por todo liderazgo, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo. También te pido, Padre, por esas personas, Señor, que nosotros no las conocemos, pero tú ya las tienes en ese camino, Señor, para que vayamos a compartir de tu bendita palabra. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me da el gran privilegio de poderles compartir una enseñanza. El título de mi enseñanza es Escucha la voz de Dios. Es necesario que nosotros abramos estos oídos físicos y espirituales, ¿no? Y estemos atentos a ese llamado que Dios tiene para nosotros, ¿no? Con ese corazón humilde y permitirle también que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿no? Con agrado y sin condiciones. Vámonos a la palabra de Dios. En Juan capítulo 10 del versículo del 2 al 4 dice así la palabra de Dios. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta, el que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas le reconocen su voz, y luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Y así es Dios con nosotros, ¿no? Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de una enseñanza, por medio de una prédica, por medio de una alabanza. No sé, a veces por medio de un hermano también nos habla. ¿A qué es lo que nos llama a esto? A estar atentos a escuchar la voz de Dios, ¿no? A hacerle, pues a escuchar, a estar atentos a escuchar su voz para poder servirle, ¿no? Para poder también ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y poder tener esa relación de Dios para con nosotros. Pero también hay unos que hay veces dicen, ¿por qué yo no escucho a Dios? ¿Por qué Dios no me habla a mí? Para esto hay 4 razones por las cuales pues no escuchamos a Dios. La primera es, no le damos ese tiempo a Dios. ¿Cuántas veces nos ponen una tarea en específico en la congregación o nos ponen a orar o a compartir de su palabra simplemente, ¿no? Y decimos, ay, ahorita no tengo tiempo. O cuando vamos a hacer un examen nos ponemos a estudiar, ¿no? Decimos, no, ahorita no tengo tiempo. Al rato lo hago. Y nos ponemos a ver la televisión, nos ponemos a hacer otras cosas que no edifican a nuestra vida, en vez de estar estudiando de la palabra, ¿no? Y estar haciendo lo que Dios quiera. Cuando a veces nos dicen, no, como les dije, vayan a orar por esta persona y dicen, ay, ahorita no tengo tiempo, más al rato. Nosotros cuando le pedimos algo a Dios, Dios no nos dice, al rato los escucho, al rato vengan y les voy a hacer las cosas, ¿no? Él nos escucha en todo momento, en todo tiempo. Nosotros somos los que siempre andamos fallando en esas áreas y no le damos ese tiempo que Dios quiere, ¿verdad? El otro punto es,
no queremos obedecer a Dios, como ya les dije. Vámonos a la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Así es. Nosotros muchas veces nos cuesta trabajo, mucho trabajo ese de la obediencia, ¿no? Muchas veces queremos escuchar a Dios, pero sin obedecerlo. O queremos obedecerle, pero no prestamos oído a lo que Él nos está diciendo. Y pues Dios, sabemos que la obediencia en nuestra vida pues trae bendición, ¿no? Si nosotros somos obedientes. El otro punto es el pecado. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así la palabra de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Así es, nosotros cuando hacemos algo que no es grato para Dios o nos vamos portando mal por la vida, pues en vez de tener esa comunión con Dios, esa cercanía, pues nosotros mismos nos vamos alejando, porque eso es lo que trae el pecado en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Nos aleja de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y es ahí cuando también no escuchamos esa voz de Dios para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos y seamos obedientes en su palabra. El otro punto también es el por qué no lo buscamos en verdad, por qué muchas veces, a veces nomás nos acercamos para recibir esa bendición y sin que nos cueste trabajo. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Isaías, capítulo 29, versículo del 9 al 16, dice así la palabra de Dios. Isaías dijo, ustedes los profetas sigan actuando como unos tontos, sigan como ciegos sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos y aún sin haber tomado vino. Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo. Ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada. Las visiones que reciben de Dios no pueden entenderlas. Es como si quisieran leer un texto de un libro libro cerrado. Si se les diera ese libro para que lo leyeran, dirían no podremos leerlo porque el libro está cerrado. Mientras tanto, otros dicen, no podemos leerlo porque no sabemos leer. Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece, me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Por eso voy a hacer cosas maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Isaías le dijo, ¿qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados? ¿Qué mal les va a ir a los que andan diciendo nada, nadie nos ve, nadie se da cuenta? Pero eso es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual a quien lo hizo, pero no hay un solo objeto que pueda decir a quién lo hizo. Tú no me hiciste, tampoco pude decirle, no sabes lo que estás haciendo. Así es, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto, como ya les dije hace ratito, no esas personas que nomás van por su bendición? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a esos hermanos que van a la iglesia y nomás van por la bendición o nomás van por el milagro y a paso de tiempo pues se retiran? Sabemos que eso no es grato a Dios, ¿no? A mí a veces me entristece ese tipo de gente porque pues sabemos, ¿no?, que seguir a Dios no es fácil, pero con Dios podemos tener todo, sin Dios no podemos tener nada. Y da tristeza verlas, ¿no?, que al paso del tiempo pues no crecen, ni física ni espiritualmente, ¿no? Porque pues siguen sumergidos en el dolor, en la tristeza, en el desánimo, en la pobreza. Y no hablo de esa pobreza que es monetaria, hablo de esa pobreza espiritual. ¿Por qué? Pues porque no nos permitimos y no le damos ese tiempo que Dios quiere para ir y escuchar de su bendita palabra, ¿no?
es ahí cuando yo digo, me entristece porque pues siguen igual. Pero pues, ¿qué nos queda a nosotros como servidores? Pues orar por esas personas, ¿no? Para que Dios las vuelva al camino. Y escuchen esa voz de Dios, ¿no? Así como yo les dije en Juan, cuando empecé diciéndoles el capítulo de Juan, capítulo 10 del 2 al 4, ¿no? Que Dios nos pastorea y nos ve como esas ovejas, ¿no? Estar atentos a ese llamado para cuando Dios nos hable, nosotros reconozcamos esa voz de Dios y nos dejemos guiar por Él, ¿no? Y para que Dios camine siempre enfrente de nosotros. Así es que yo, en mi humilde opinión, les daría un consejo, ¿no? Empecemos a buscar a Dios, empecemos a abrir ese corazón que tenemos nosotros, a escuchar, estar atentos a estar escuchando de su palabra, ¿no? Para poder seguir creciendo nuestra comunión con Dios y nuestra fe, ¿no? Y ser obedientes para lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pues eso es lo que Dios me ha puesto en mi corazón para que yo les pudiese compartir. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque pones esta enseñanza en mi corazón, Señor. Porque primeramente, Señor, me estás hablando a mí. También te doy gracias, Señor, porque tú nos usas, Padre bendito, para hacer ese canal de bendición para los hermanos. Por todo esto te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.